No me vais a creer lo que ha pasado con Can Yaman y Demet Özdemir. Esto sí que es un bombazo. Olvídense de todo lo que sabían de su relación, porque parece que Demet ha soltado una bomba que va a cambiarlo todo para Can. Prepárense porque el salseo está que arde. A ver, todos sabemos que la historia de Can y Demet ha sido un sube y baja, ¿verdad? Que si juntos, que si separados, que si hay química, que si no. Un lío. Pero ahora esto es otro nivel. Demet ha tomado una decisión súper inesperada, algo que nadie se veía venir. Y no es que haya vuelto con él, olvídense de eso por ahora. Es algo mucho más estratégico. Para ser honestos, yo creo que Demet está jugando a un juego diferente. Muchos creen que está celosa o que quiere llamar la atención de Can, pero yo sospecho algo más inteligente. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente? Pues resulta que ha firmado un contrato súper importante para un proyecto en Hollywood. Sí, han oído bien, Hollywood. Y lo más jugoso es que este proyecto la va a lanzar como una estrella internacional, pero en Estados Unidos. Y aquí viene lo gordo para Can. Imaginen la escena: Can, que siempre ha tenido ese sueño de conquistar América, de ser el galán turco que triunfa en Hollywood, de repente ve a Demet, su ex, pisando fuerte, abriéndose puertas que él lleva años intentando derribar. ¿Cómo creen que se siente él con esto? Debe estar que trina. A ver, que Can es un tipo con mucho ego, eso no es nuevo. Y que siempre ha presumido de su físico y de su potencial internacional, pues también. Pero ahora ver a Demet, a la que tal vez subestimó o pensó que solo era una coestrella más volando tan alto. Esto le debe remover algo por dentro, ¿no creen? Lo que yo creo que está pasando es que Demet no está haciendo esto para fastidiar a Can, no. Ella está haciendo su carrera, su camino, y le está saliendo a las mil maravillas. Pero el efecto secundario para Can es brutal. De repente la chica que estuvo con él, que compartió pantalla, ahora es la que está logrando lo que él tanto anhela. Es como si le estuviera dando una lección. Y no me digan que no hay algo de morbo en esto. Imaginen las entrevistas, los eventos, ¿se van a cruzar? ¿Qué dirán? Porque a ver, por mucho que digan que no hay nada, esta noticia salta justo cuando Can está intentando hacer ruido en el mercado anglosajón. Es como si Demet le dijera: mira, Can, esto es como se hace. Hay quienes dicen que Demet está intentando darle celos a Can, que quiere que se arrepienta de algo. Pero yo creo que ella ha superado esa fase. Está enfocada en su éxito. Y si de paso su éxito hace que Can se replantee algunas cosas o que sienta esa pica. Pues que así sea. Porque seamos sinceros, Can siempre ha sido el centro de atención, el que acapara portadas, el que genera revuelo. Pero ahora la que está robándose el show es Demet. Y eso para un tipo como Can, que le gusta ser el que tiene el control, el que marca el ritmo, debe ser un golpe. ¿Se imaginan a Can viendo a Demet en una alfombra roja de Hollywood, hablando en inglés perfecto, firmando autógrafos? ¡Baf! Yo creo que se le deben helar los huesos, pero también debe sentir una punzada de orgullo, o de envidia, quién sabe. Lo que es innegable es que esta decisión de Demet, que a priori es puramente profesional, ha tenido un impacto brutal en la vida amorosa, o al menos en la psique de Can. Ha puesto un espejo delante de él, y lo que ve tal vez no le guste del todo. Es una jugada maestra, la de Demet. Está demostrando que ella vale por sí misma, que no necesita a nadie para brillar, y que, de hecho, ella misma puede abrirse puertas que a otros les cuestan un mundo. Y eso, señores, eso es poder. Así que, para terminar, la pregunta que nos queda a todos es: ¿cómo va a reaccionar Can Yaman ante este éxito estratosférico de Demet Özdemir en Hollywood? ¿Se va a motivar, se va a hundir, o va a intentar una reconciliación que ahora sonaría a Desprit? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Volverán a estar juntos o esto es el principio del fin de cualquier esperanza para ellos?